Voz del pastor, voz de la arquidiócesis. Muy buenos días a todos, los saludo con el afecto de siempre, deseándoles que tengan la paz del Señor. Acabamos de escuchar al inicio del programa la noticia de que en la Iglesia Universal ahorita se está realizando el sínodo sobre la familia. Fueron algunos obispos también, hermanos del episcopado mexicano, y se encuentran de todo el mundo junto con el Papa Francisco. Yo quiero invitarlos para que nos unamos en oración, para que se saquen muchos frutos para la familia, esta institución fundamental donde se juega el futuro de la humanidad. También el coro Maranatá nos ha introducido al Evangelio de este domingo, que está tomado de San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 17 al 30. Voy directamente a la lectura de la palabra de Dios. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, hoy el tema principal que trata el Evangelio es la pobreza voluntaria para el seguimiento de Cristo por el reino de Dios. El Evangelio contiene 3 partes claras. La primera, encuentro de un joven rico con Jesús. Segunda, enseñanza de Cristo a sus discípulos sobre la riqueza. Y tercera, recompensa prometida al desprendimiento. Un hombre rico le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él le responde, enumerando los mandamientos de la ley de Dios. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa, ve y vende cuanto tienes y después ven y sígueme. Se puso triste y se marchó.
No se atrevió a adherirse a Jesús, comprometiéndose con él y seguirle, para lo cual necesitaba ser libre. El desenlace de la escena le brinda a Jesús la oportunidad de instruir a sus discípulos sobre la necesidad del desprendimiento de los bienes terrenos para alcanzar el reino de Dios, pues tener alma de rico, es decir, poner la propia confianza en el dinero. Como les comentaba, el coro nos ayudó a reflexionar sobre la persona que fue invitada por Jesús a seguirlo. Realmente no se sabe si era joven o era una persona ya madura, pero ciertamente él había observado los mandamientos desde pequeño, pero le faltaba realmente dar el paso decisivo, desprenderse de lo que tenía, darlo a los pobres y seguir a Jesús de cerca. Se trata de una enseñanza universal en este evangelio, pues todos tenemos el peligro de tener alma de rico, incluidos los pobres que están apegados a lo poco que poseen. El apego a los bienes materiales endurece el corazón, como le pasó al joven rico del evangelio de hoy. Dificulta las relaciones con los demás, enfría la fraternidad humana, nos cierra al compartir con el necesitado. El mensaje esencial del evangelio, como dije anteriormente, es la pobreza voluntaria para el seguimiento de Cristo y su reino. La pobreza es una consigna de Jesús para todos cuantos quieran seguirlo, y no algo reservado para unos cuantos. A todos los discípulos de Cristo se nos pide una pobreza afectiva y efectiva. Esta actitud de pobreza voluntaria que Jesús propone nos libera de la seducción de la riqueza y nos da total disponibilidad ante Dios y apertura generosa a los hermanos. La enseñanza de Cristo no promueve la miseria de la pobreza y del subdesarrollo como clima ideal para el reino de Dios y su justicia, sino el desprendimiento, el saber compartir. Como siempre, a su enseñanza Cristo añade su ejemplo. Siempre Él es el modelo para todos nosotros. Él mismo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Escuchamos en el evangelio que dijo Jesús: más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja. Y sobre esto el famoso escritor inglés Chesterton se quejaba que ante la exigencia de este texto, los industriales se hubieran puesto a fabricar una aguja enorme a través de un ojo y que pudiera pasar holgadamente un camello, y también los zoólogos se hayan acabado el cerebro para producir una raza de camellos minúsculos que pudieran meterse sin mucha dificultad por el ojo de la gran aguja construido por los industriales. No se trata pues de hacer más grande la aguja o más pequeño el camello para evadir la seria exigencia que presenta el evangelio. Es un dicho al estilo oriental que quiere dejar claro algo real. Es imposible ser feliz solo. Una cosa es tener prestigio y otra ser bueno al estilo de Jesús. La verdadera vida que no se acaba se consigue solo con fraternidad y la disponibilidad para seguir permanentemente a Jesús. No se trata de sentirnos buenos, sino de construir una comunidad que garantice la vivencia de una verdadera familia. Los papas, los últimos papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y también el Papa Francisco, nos han dicho de muchas maneras lo siguiente: que no tengamos miedo, que abramos las puertas a Cristo, que Él no nos quita nada, al contrario, da el 100 por 1 y después la vida eterna. Por eso Jesús promete al que lo sigue darle el 100 por 1. Eso sí,
con cruz, con persecuciones, pero después la vida eterna. Dios les bendiga y la Virgen de Guadalupe les cuide y les acompañe a todos. Gracias.